Mi nombre es Flavio López de los Santos, tengo 47 años. Yo llegué a la Universal con 21 años de edad. Allí fue que me bauticé, empecé a estar firme en la iglesia y allí llegué y escuché hablar del Espíritu Santo. Y me acuerdo que en una velada que hubo de la Fuerza Joven, hasta en un rinconcito izquierdo, en un rincón derecho del altar, buscando allí, pidiendo a Dios, hablé con Dios y dije: Dios, yo quiero eso, yo quiero más, yo quiero hacer más, yo quiero más del Señor. Entonces, pidiéndole ahí, me acuerdo que en aquella ocasión, Dios descendió y entró en mí, y la alegría que había en mí era algo que nunca había sentido. Y miré hacia el nombre de Jesús así y dije: yo soy tu hijo, el Señor es mi Padre. Y me acuerdo que yo con 22 años, 21 años, dejé todo y quería estar en la iglesia, quería evangelizar. Hasta el recoger un pedazo de papel en el suelo para mí era una alegría, tenía placer en hacer las cosas para Dios. Continué evangelizando, ganando almas, y por la misericordia fui levantado obrero. Con 10 años, 11 años de obrero, yo ya conocía a mi novia, que hoy es mi esposa, y ya éramos novios, estábamos ya comprometidos. Entonces nos casamos. Con un año de casados, yo estaba trabajando y pasé por una cosa que jamás pensé que pasaría, que fue perder mi visión. Primero perdí la visión de mi ojo izquierdo, que no me había dado cuenta, y cuando me di cuenta, el ojo izquierdo ya no veía nada, y ahí fui al médico, en todo, y la doctora dijo que iba a hacer el tratamiento y que en una semana yo me di una inyección en el ojo, operé mi ojo, todo eso en un plazo de una semana, y tratando de salvar el resto de mi visión derecha, pero fui perdiendo, gradualmente fui perdiendo, porque todavía lo que veía fue disminuyendo hasta que perdí toda la visión. Yo en la casa, yo golpeaba en las paredes porque acababa de perder la visión. Había un mes que había perdido toda la visión, entonces no podía ver las paredes, me golpeaba mis piernas en la cama. Entonces siempre vino aquel conflicto de hablar, ¿no? De: estás ahí, estás así, mira, tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo estás ahí sirviendo a Dios, y ahora. Entonces empezó a venir conflictos porque nosotros tenemos aquella guerra, ¿no? Aquella guerra espiritual, los conflictos, y fueron tiempos difíciles porque yo quería estar en la iglesia y no podía. Quería leer la Biblia y no podía. Ya tenía 32 años. Entonces, de 32 para 33, yo viví mi vida toda viendo. Entonces estaba acostumbrado a subir, descender los cerros, evangelizar, salir a trabajar. No necesitaba de nadie. Nosotros teníamos un año de casado, mi esposa y yo le dije, y me senté en la mesa con ella, y llorando, en verdad, le dije: mira, ahora será difícil. Si quieres, puedes irte. Como ella era y es una mujer de Dios, ella me dijo: no, nosotros nos casamos, no fue para eso. Es lucha juntos en la salud, en la enfermedad. Voy a estar siempre contigo. Yo usé la fe para sanarme. Yo hice campañas, hice propósitos, hice votos. La cura no vino, pero la visión que le pedí a Dios, ella no vino, pero Dios me dio una visión mucho más grande, que fue la visión espiritual, la visión de la fe, la visión de que yo podía seguir. Y yo me acuerdo que en un ayuno de Daniel, el obispo, yo estaba buscando con el obispo, y al final de la búsqueda yo dije: no, yo no morí. Entonces, si no he muerto, el Señor me va a usar. Me vas a usar para ganar almas, porque estoy aquí todavía puedo hacer para el Señor. Y así sucedió.
yo empecé y volví a trabajar de obrero, porque hasta de obrero me preguntaba, caray, ¿cómo me voy a poner el uniforme? ¿Cómo voy a caminar por el salón? ¿Cómo voy a ayudar a las personas? Pero después de toda esa visión espiritual que Dios me dio, que hablé con Él, que quería ser más usado, yo volví a poner mi uniforme, volví a ganar almas, hasta hacer más de lo que hacía. Yo tuve eso. Yo recibí eso, yo hice mis votos, mis luchas con mi esposa, pero la visión que Dios me dio fue la espiritual, de ganar almas, de continuar ganando almas, de dar mi testimonio, de llegar allí y hablarles a ellos que la vida de ellos podría cambiar porque tengo una dificultad, tengo una debilidad, pero eso no me impide de ganar almas. Hoy subo montes para evangelizar, miro a los chicos que están allá con armas y no veo nada. Los veo a ellos ahí y ellos mismos se acercan a mí y dicen, ay, perdóname, estamos aquí. No pasa nada. Y están ahí, pero un día van a estar aquí con nosotros ganando almas. Mi visión espiritual hoy es más grande que la visión física. La física no la tengo. Pero les confieso a ustedes que ella hoy no me hace falta. Yo hoy veo más allá, veo a través del Espíritu Santo. Yo me acuerdo una vez que fui a visitar en la inauguración del templo, fui con mi esposa. Yo tuve una experiencia allí gloriosa. Cuando entré en aquel lugar, aún sin ver, yo me di cuenta de la grandeza del lugar. Aquí en la tierra, no sé si mi visión volverá o no, pero una cosa es hecho. Cuando esté allá, junto con Jesús en la gloria, yo sé que allí voy a estar viéndolo todo. Y esa es la alegría que existe en mi interior, de saber que nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo, una nueva vida. Y yo estaba meditando el otro día en la palabra y yo leí cómo va a ser el reino de los cielos. Y calles de oro, zafiro, diamante, y nosotros vemos aquello y pensamos en aquello. Yo pienso en aquello y me digo, caray, voy a andar en calles de oro. Yo no veo, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que quien tiene oídos, oiga. Entonces vemos la proporción del escuchar. Entonces nosotros hoy escucho la palabra de Dios. Yo escucho al obispo Macedo, escucho al obispo Renato, y en una ocasión, hasta escuchando al obispo Macedo, me acuerdo que llegué a la casa y él dijo una frase, que él dijo, ¿amas a Dios? Y yo, escuchando la radio, dije, y estuve de acuerdo. Y él dijo, si amas a Dios, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. De repente no entiendes nada de lo que te está pasando, pero allá adelante vas a entender. Y hoy yo estoy ahí sin poder ver todavía, pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, porque si no fuera el Espíritu Santo, yo hoy no estaría aquí. A veces la persona dice, no, Dios te va a honrar. Les digo, oiga, Dios ya me está honrando, estoy en paz. Dios ya me está honrando, porque a veces la persona nos ve así por la dificultad, hasta los que nos conocen hace tiempo y se acercan tristes para hablar conmigo, pero me acerco y les digo, cuando les muestro cómo estoy, ellos digan, caray, ¿estás feliz? Y les digo, ¿y por qué voy a estar triste? Hoy tengo a Jesús, tengo el Espíritu Santo, no hay cómo estar triste. Siempre en mi vida serví a Dios en la Iglesia Universal de El Irayá. Me acuerdo que en la tercera iglesia del estado de Río de Janeiro, si no mal recuerdo, la primera fue la Abolición, la otra no me acuerdo, pero creo que es Realengo, y era allá. Y estoy allí sirviendo a Dios ya hace 27 años. Me he mantenido a cada momento de hoguera santa en hoguera santa, de altar en altar. Y hoy yo hasta acostumbro a decir que yo no salgo de la Universal por nada, porque allí conocí a Dios, allí vi el altar. El verdadero sacrificio es de nuestra vida, hasta de eso, de perseverar. Jesús está volviendo.
Y muchos ahí están despreciando el altar. Yo miro así y digo, cara, la persona está ahí, puede servir a Dios, puede darse a Dios ahí, no tiene dificultades, no tiene debilidades, y ella desprecia el altar. Entonces yo nunca voy a dejar de servir a Dios. Nunca, solo cuando esté allá en la gloria y allá lo voy a servir arriba como lo estoy haciendo acá abajo.